Hola, hoy vamos a continuar entonces con nuestro seminario de trastorno de personalidad para los estudiantes de psicopatología de la Universidad de Caldas con los trastornos de personalidad del grupo A. Entonces, como vimos en la parte introductoria, la mnemotecnia con la que podemos recordar los trastornos de personalidad del grupo A es que son los aislados. Y si nos aprendimos bien los criterios generales para diagnosticar un trastorno de la personalidad, nos queda relativamente fácil ahora entrar a resolver la pregunta de por qué termina aislado un paranoide, por qué termina aislado un esquizoide y por qué termina aislado un esquizotípico. Pero antes de empezar con ellos, lo primero que debemos hablar es de unas generalidades que tienen en común los tres, por lo tanto no las vamos a repetir después. Lo primero que tienen en común es más o menos su epidemiología. Tanto en el textbook de Kaplan como en la clasificación del DSM-5, las prevalencias oscilan bastante entre el 0,5 y más o menos el 4, el 4,7, incluso en algunos casos el 5% de la población. ¿Por qué varía tanto? Dependiendo de la población que se esté seleccionando como muestra. Cuando se toman muestras de población general, la prevalencia está entre el 0,5 y el 1%. Pero cuando se toman muestras de poblaciones clínicas, especialmente en centros que tienen atención ambulatoria para psiquiatría y en donde tienen cierto grado de especificación para atender estos trastornos, pues claro, la prevalencia aumenta significativamente, incluso hasta el 10. Pero digamos que en la población general oscila más o menos entre el 0,5 y el 1 y en las poblaciones clínicas entre el 3 y el 5%. Los trastornos de personalidad del grupo A se diagnostican más frecuentemente en varones. Eso no quiere decir que no existan en mujeres, pero sí se diagnostican más frecuentemente en varones. Los tres trastornos de personalidad del grupo A pueden representar estadios premórbidos a la esquizofrenia, al trastorno esquizoafectivo, al trastorno de ideas delirantes. Entonces, básicamente los tres pueden representar el estadio previo a la aparición de una psicosis. Pero eso no quiere decir que todo trastorno de la personalidad vaya a terminar en una psicosis. Muchos pacientes con esquizofrenia sí tuvieron previo algún diagnóstico de estos tres, pero no todos. De hecho, lo que tienen en común casi todos los esquizofrénicos, las personas con esquizofrenia, es que tuvieron un diagnóstico como estos o no necesariamente un diagnóstico como estos, sino un patrón de aislamiento, un patrón de repliegue social, más bien de bajas relaciones. No necesariamente tuvieron que haber tenido un diagnóstico de trastornos de la personalidad. Como vamos a ver, si llega a ocurrir que una persona que tenga un diagnóstico de un trastorno de la personalidad del grupo A ya se le diagnostica como tal una esquizofrenia, estos diagnósticos pues de alguna manera pasan a un segundo plano y se configuran en estadios premórbidos. Entonces sería el diagnóstico actual de esquizofrenia y tuvo como estadio premórbido un trastorno esquizoide o esquizotípico de la personalidad. Estos trastornos tienen una alta heredabilidad. Entre el mismo trastorno de personalidad del grupo A, cualquiera de los trastornos de la personalidad del grupo A puede dar otros. Padre esquizoide puede dar hijo esquizotípico o viceversa. Y también tienen alguna heredabilidad con las psicosis mayores. Entonces, como vemos, probablemente cuando estemos más cerca de encontrar factores genéticos, probablemente tengan algo en común. Los tres trastornos de personalidad del grupo A, por lo general, no exclusivamente, pero sí por lo general, son egosintónicos. ¿Qué significa ese término? Ese término es que la persona se suele sentir bien con el trastorno. No suele tener una alta introspección, suelen tener bajas introspecciones, es decir, ellos no ven como problemática la situación, están muy convencidos de que su manera de actuar y de funcionar es la correcta. Y entonces nos lleva eso a la última pregunta y es entonces ¿cuándo consultan? Eso quisiera responderlo al final cuando les cuente algunos casos para que podamos tener como más en claro los criterios del DCM. Todo lo que les voy a mostrar a continuación es del DSM-5, entonces por aquello del orden no puse la cita, pero todo es tomado del DSM-5.
Y entonces empecemos con el paranoide. Y recuerden que la meta es responder por qué termina aislado el paranoide. Y para la mnemotecnia, los paranoides terminan aislados porque sospechan de todo y de todos. El criterio A nos dice que tienen desconfianza, suspicacia. Recuerden que suspicaz viene del latín el que sospecha, ¿no? Entonces son desconfiados, sospechan intensamente a los demás, de tal manera que sus motivos siempre se interpretan como malintencionados, o sea que los demás tienen una malas intenciones para con ellos. Esto comienza en las primeras etapas de la edad adulta, aunque puede verse como rasgos desde antes, temprano en la adolescencia, y se presenta en diversos contextos y que se debe manifestar al menos por cuatro de las siguientes situaciones, cuatro o más de las siguientes situaciones. Sospecha sin base suficiente de que los demás le explotan, le causan daño o le engañan. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad de los amigos o de los colegas o de la confianza que se puede tener en amigos o colegas. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a la información que se utilice, que se utilice su información maliciosamente en contra de ellos. Tienden a interpretar significados denigrantes o amenazadores en actos mínimos. Las personas los miran y entonces me están mirando mal, aquí hay algo oculto. Tienen, son, tienen algo que podríamos calificar como una tenacidad afectiva en cuanto al rencor, es decir, no suelen olvidar cualquier situación que se haya presentado con su familia o con sus colegas o con sus compañeros y los logró llegar a tener. Tienen percepción de ataques a su carácter o a su reputación que no es apreciable por los demás y tienen una disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar con situaciones menores. Sospechan recurrentemente injustificadas y sin justificación respecto a la fidelidad de su cónyuge o su pareja, aunque con mucha frecuencia, como vamos a ver, las personas del grupo A no suelen tener parejas. No se produce exclusivamente en el curso de un cuadro psicótico ni corresponde a los cuadros, a los efectos de una condición no psiquiátrica. Entonces recuerden que ahí ya tenemos unos criterios de exclusión como los vimos desde los criterios generales. Y si estos criterios se cumplían antes del inicio de una esquizofrenia, se diagnosticará como trastorno paranoide de la personalidad premórbido, como ya lo habíamos charlado. Entonces, como vimos, el trastorno de la personalidad paranoide termina aislado porque sospecha de todo y de todos. ¿Qué pasa con el trastorno esquizoide de la personalidad? Si por un lado tenemos en un espectro, ubiquémonos como en un espectro, y digamos que en la mitad estarán las personas que disfrutamos de las relaciones interpersonales, que no necesariamente dependemos de las relaciones interpersonales, pero que las disfrutamos, digamos que ese sería como el centro del espectro, que en uno de los extremos estarán las personas que no solo disfrutan de las relaciones interpersonales, sino que necesitan profundamente de ellas. Vamos a ver algunos trastornos de la personalidad del grupo B que cumplen con eso y uno del C que también cumple con eso, en donde tienen que tener constantemente la compañía, la supervisión, el apoyo en decisiones de otra persona. El esquizoide estaría exactamente en el extremo opuesto de ese espectro, porque el problema de fondo del esquizoide es que no disfruta, no necesita, no, no necesita de las relaciones con las demás personas y de hecho tiende a sentirse muy incómodo cuando está en relaciones con las demás personas. Lo que más disfruta es su soledad. Es importante entender que los esquizoides no son narcisos, no es que estén encerrados porque son un narciso que por ahí hay clasificaciones diferentes lo clasificaban como el narciso en silencio, que es tan narciso que termina aislado porque no es capaz de compartir con los demás. No, él no cree que él sea superior a los demás, el esquizoide no cree que sea superior a los demás. El esquizoide no suele ser misantrópico, no está encerrado porque es que odia a la humanidad y la humanidad es lo peor que ha podido existir o suceder. No. El esquizoide sencillamente está aislado, está allá en su habitación
porque él disfruta profundamente de su soledad y se siente muy incómodo cuando estás en compañía de los demás. Entonces miremos eso como nos lo dice el DCM. Dice que es un patrón dominante en el criterio A, nos dice que es un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales, poca variedad de expresión en las emociones en contextos interpersonales, que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta, pero recuerden, trastorno de la personalidad es carácter y temperamento, por lo tanto se viene viendo desde antes, sino que solo se deben diagnosticar cuando se es mayor de 18 años. Y si prestamos atención a la parte introductoria del video anterior, nos dimos cuenta que uno en realidad para hacer trastornos de la personalidad debería esperar incluso después de los 21 años y pasadito por ahí. Hay unos diagnósticos de trastornos de la conducta que aparecen de psiquiatría infantil y que podríamos de algún modo echar mano a ellos cuando tenemos dudas sobre estos trastornos y mejor ser muy prudentes con el tiempo de diagnosticar los trastornos de la personalidad. Pero bueno, estas condiciones aparecen antes, en las primeras etapas de la edad adulta, se presentan diversos contextos, acuérdense que son inflexibles y que se manifiesta por al menos 4 o más de los siguientes. No desea, no disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia, casi siempre elige actividades solitarias, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona, disfruta con pocas o con ninguna actividad, especialmente pues que tenga que ver con personas, eso hay que puntualizarlo, no tiene amigos íntimos ni confidentes, funciona más o menos con sus familiares cercanos y en los que uno ve que de verdad cumplen el criterio, mantienen una relación con su familia incluso distante, se muestra indiferente a los halagos o a las críticas de los demás, se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad, con disminución de su expresión. Y los criterios de exclusión: no se produce por un cuadro psicótico, no es un trastorno del espectro autista, no corresponde a los efectos de una enfermedad no psiquiátrica, un tumor, una infección, etc. Y si estos criterios se cumplían antes de una esquizofrenia, se diagnosticará como trastorno esquizoide de la personalidad premórbido. Pasemos al esquizotípico. ¿Qué le ocurre a los esquizotípicos? Como mnemotecnia y tratando de meterle aquí algo de emoción al asunto, lo que podemos decir es que los esquizotípicos, lo único que tienen de típico es el nombre, porque en todo lo demás no son para nada típicos. Las personas esquizotípicas tienen creencias particulares, no delirantes, tienen modos de vestir, de actuar y de pensar que son muy particulares. Entonces yo me imagino que inmediatamente estará saltando la pregunta, o sea que la única manera de ser normal es que uno se vista, piense y actúe con los demás. No, porque recuerden que de lo que estamos hablando es que es algo que genera disfunción y desadaptación. Una persona puede tener todas las modificaciones corporales que ustedes quieran, una persona puede vestir totalmente extraño, una persona puede hablar totalmente extraño, pero si esa persona tiene un buen funcionamiento intrapersonal, un buen funcionamiento interpersonal, un buen funcionamiento con su universo de significados, entonces no va a cumplir con los criterios generales de trastorno de la personalidad y por lo tanto no lo clasificaríamos como esquizotípico. Será aquella persona que curiosamente termina aislado porque las demás personas tienden a rechazarlo porque dicen esta persona es extraña, esta persona no se le entiende lo que habla, esta persona, ¿sí? Y él o ella no se suele sentir incomodado para nada por eso, disfruta profundamente de su soledad. ¿Qué nos dice el DSM? Es un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar y poca capacidad para relaciones estrechas, así como distorsiones cognitivas o perceptivas y o comportamiento excéntrico que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en diversos contextos y que debe tener 5 o más de los siguientes. Ideas de referencia, es decir, que las personas puede que estén hablando, pero no necesariamente hablando mal, como sería en el caso de la personalidad paranoide, sino los demás hablan de mí. Esto es hacia mí. Este mensaje que estoy escuchando en la televisión me cae a mí. Esto que estoy escuchando en la radio me cae a mí. Esa es la referencialidad, o como algunos autores la mencionan, la autorreferencialidad.
Creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento, que no concuerda con las normas subculturales. Entonces esta persona es la persona que tiende a tener creencias muy particulares. Ahí nos dan ejemplos de supersticiones, clarividencia, telepatía, sexto sentido, eh, una creencia demasiado particular en el zodiaco o en todo este tipo de cuestiones. De nuevo, no queriendo decir que entonces toda persona que lee el horóscopo entonces tiene un trastorno esquizotípico de la personalidad. No, no nos podemos olvidar. Por eso hay que tener muy claro desde el primer video que tuvimos de introducción a la psiquiatría no es la policía de la sociedad, la psiquiatría no es la panacea, no está llamada a resolver todo, no, sencillamente cuando se presente disfunción y desadaptación derivado de una condición como esta. Esas experiencias perceptivas individuales que pueden incluir ciertas ilusiones corporales, pensamiento y discurso que son extraños, circunstancial, metafórico, muy elaborado, estereotipado. Suspicacia, pueden tener algo de suspicacia o ideas del núcleo del daño. Afecto inapropiado o limitado, disminución en la expresión afectiva, lo tienen también los 3 trastornos de la personalidad del grupo A. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. No tiene amigos ni confidentes, excluyendo a su familia, aunque también con la familia suelen terminar distantes. Ansiedad social excesiva, que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse con miedos más percepciones del daño que verdaderos pensamientos, más emociones del núcleo del daño y a juicio sobre sí mismo. También los criterios de exclusión, que son los mismos que habíamos visto antes. Entonces, si se acuerdan, habíamos dejado una preguntita por allá arriba, que era otra cosa que tenían en común. Fíjense que estos trastornos suelen ser más o menos egosintónicos, es decir, la persona suele sentirse bien con su soledad, disfruta su soledad, no le incomoda su soledad, su expresión afectiva suele ser disminuida y normalmente cuando uno los entrevista, ellos no ven una problemática mayor en su situación. El paranoide se quejará de que él no ha podido trabajar, de que él probablemente no pudo terminar académicamente porque es que los demás estaban en contra de él, pero en ningún momento él pone en duda eso, en ningún momento él pone en duda de que de pronto el equivocado soy yo. El esquizoide sí que es el más egosintónico de los 3, porque en el esquizoide la persona lo que dice es, mire, yo terminé aislado por la sencilla razón de que es que yo disfruto mi soledad, es que no, antes me incomodas cuando están las demás personas. Y el esquizotípico, en su lenguaje particular, muy probablemente, aunque haya sentido el rechazo y es posible que eso le genere algo de malestar, la mayoría de las veces termina aislado y termina disfrutando su soledad. Entonces la pregunta es cuándo consultan. Y esto nos ilustra algo muy importante que lo vemos por lo general cuando nos enfrentamos a los casos clínicos de estos 3 trastornos de la personalidad. Estas personas consultan cuando la figura de apego principal, que en la inmensa mayoría de las veces es la mamá, como amor de mamá no existe otro, cuando la mamá está en una edad mayor y ella de alguna manera empieza a percibir el propio riesgo de la muerte. ¿Por qué? Porque esa señora suele preocuparse por ¿y ahora quién va a mantener a mi hijo? Voy a dar ejemplos en varón, ya sabemos por qué, ¿cierto? Porque es más frecuente en varón. Y de hecho, los casos clínicos que yo he podido tener en donde he llegado a un diagnóstico de estos siempre han sido en varones. ¿Quién va a mantener a mi hijo? Es lo que se pregunta la señora. Y entonces, jocosamente digo yo, los traen de una oreja a la consulta de psiquiatría a ver qué creen que se puede hacer o los han llevado al médico general. El médico general obviamente muchas veces no le presta mucha atención a esto y dice, bueno, entonces los mandan, terminan por ahí dando vueltas y muchas veces al final terminan llegando a psiquiatría. Y la señora lo que está buscando de algún modo es que alguien le ayude a ver cómo su hijo se va a poder mantener. ¿Y por qué? Porque ahí es donde entra uno de los criterios de desadaptación más importante en los 3 trastornos de personalidad del grupo A. Y es que estas personas rara vez
son capaces de mantenerse económicamente de manera independiente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se cumplen todos los criterios y no tenemos ni la menor duda del diagnóstico, estas personas no han terminado una educación secundaria, normalmente no han hecho una carrera técnica ni profesional, o si terminaron una carrera técnica o profesional o la educación secundaria, normalmente lo hicieron a distancia. Y en particular el esquizoide. ¿Y por qué el esquizoide? Porque si vieron es un tema mucho más emocional, mucho más de la incomodidad, pero pocas cogniciones. Entonces, estas personas suelen tener una cognición muy normal, incluso a veces una cognición alta, y tienen un gran gusto por cuestiones eh, de redes sociales, no, perdón, de computadores, de tecnología, de lenguajes de programación, de videojuegos, les gusta mucho la lectura de fantasía, entonces se saben todas las sagas de Star Wars, se saben toda la saga de Star Trek, se saben toda la saga de muy lo que la gente suele llamar geek en un término, se saben todo Harry Potter, pero usted los ve siempre en soledad y siempre es con su computador. Tienen vida sexual, pero la vida sexual suele ser masturbatoria. Normalmente hacen uso de la pornografía por internet. Y ese puede ser otro de los motivos de consulta, porque claro, muchas veces la familia entra y entonces él está viendo pornografía y entonces la familia se preocupa y lo traen porque creen que tiene pues algún tema con su sexualidad. Si bien pueden existir criterios de adicción a la pornografía, muchas veces los esquizoides y los del grupo A en general no los cumplen, sino que tienen una sexualidad con una frecuencia normal. Todos sabemos que la sexualidad humana tiene mucha variedad de personas que tienen poca frecuencia sexual, qué sé yo, una vez al mes o menos, pero la pueden tener así. Estarán las personas que tienen sexualidad una o dos veces a la semana, estarán las personas que sexualidad todos los días, sexualidad varias veces al día, y todo eso sigue siendo normal dentro del espectro de cada persona. Entonces hay que entrar a ver si la sexualidad de esta persona del grupo A verdaderamente sí tiene alguna dificultad o si sencillamente es la expresión de su sexualidad, pero no suelen mostrar interés por tener una relación de pareja. El paranoide porque sospecha y entonces se siente incómodo y muchas veces por esos celos las parejas terminan dejándolo y la persona termina por no buscar mucho pareja y termina aislado. El esquizoide porque sí desde el principio no le interesa. Y el esquizotípico porque por su condición de su porte y su actitud tan extraño y su lenguaje tan extraño, pues no suele conseguir pareja, por lo menos fácilmente. Eso también lo tienen en común y ese podría ser otro de los motivos de consulta. Y aquellos, por ejemplo, esquizoides, paranoides o esquizotípicos que funcionan bien con los computadores, que saben reparar computadores, que lograron, incluso hay algunos que desarrollan apps, tienen aplicaciones, tienen a veces hasta buenos ingresos, pero ellos no son capaces de administrarlos bien. Por ejemplo, entonces el esquizoide que estudia una ingeniería de sistemas a distancia y es capaz de diseñar un superprograma o una superaplicación. Él la vende, muchas veces ni le interesa mucho cuánto le pagan, pero puede ser que un super, qué sé yo, Google, por ejemplo, le compra la aplicación y entonces se puede volver rico de un día para otro. Pero si no está la mamá encima de él, entonces él termina comprándose todas las versiones de lujo de sus sagas, termina comprándose un muñeco tamaño natural de Star Wars que le costó no sé cuánta plata y él no sería capaz de administrarse, de autogobernarse, si se acuerdan de las características que hablábamos. Entonces, estas personas dependen de la administración que haga esa persona cuidador de ellos. Dependen económicamente de ellos. Uno ve personas con personalidad paranoide en donde, por ejemplo, terminan viviendo en un apartaestudio y entre todos los hermanos pagan para poderle pagarle el arriendo y le llevan mercado y él incluso a veces hasta sospecha del mercado que le llevan, pero termina mantenido por la familia porque él no fue capaz de estudiar ni de hacer nada efectivo porque todo el tiempo estaba sospechando de que los profesores estaban en contra de él, en el trabajo estaban en contra de él. El esquizoide, entonces
supervende la aplicación o repara computadores, pero adivine quién es la persona que abre la puerta, adivine quién es la persona que atiende a los clientes, adivine quién es la persona que cobra, que le lleva la administración de su negocio de reparación de computadores. Pues la mamá, porque si no él se quedaría encerrado jugando videojuegos o leyendo sus sagas y no saldría de su habitación. Y el esquizotípico termina normalmente también regular tirando a mal, sostenido de su familia. Esas son las personas que claramente tienen la mayor cantidad de criterios, cumplen con casi todos y por lo tanto generan casi toda la desadaptación. Ahora, ustedes van a oír repetidamente a las personas que trabajamos en salud mental hablar de rasgos. ¿Qué son los rasgos? Todos tenemos, acuérdense, si tenemos una personalidad normal, tenemos que tener rasgos del grupo A, rasgos del grupo B y rasgos del grupo C y saber sacar cada rasgo adecuadamente. Si tengo que pasar un fin de semana solo, tengo que sacar mis rasgos del grupo A y disfrutar de mi soledad. Si voy a compartir y voy a disfrutar con mis amigos y con mis amistades, o si voy a tener mi vida sexual, yo debo ser capaz de alguna manera, disociarme y disfrutar y pasarla bien y no estar pensando. Entonces ahí saqué mis rasgos del grupo B, o en ocasiones me tendré que defender de ciertos atropellos o incluso agresiones y tendré que sacar otros de los rasgos del grupo B que hablaremos en el próximo video. Y en ocasiones, de hecho la mayoría de las ocasiones, tengo que sacar mis rasgos del grupo C y ser capaz de funcionar con ansiedad, administrar la ansiedad, ponerme orden, puntualidad, cumplir, sacar mis proyectos adelante, o sea, persistir, si se acuerdan de otro de los rasgos, tener algo de ansiedad para no hacerle daño a los demás, preocupación por los demás, etcétera. Ahí sacar mis rasgos del grupo C y ser capaz de sacar los rasgos del grupo C cuando hay que sacarlos y no sacarlos del grupo B cuando, por ejemplo, estamos en clase en la universidad, sino ahí tengo que sacarlos del C y no sacarlos del grupo A cuando tenía que haber sacado los del grupo B. Es decir, no solo es tener los rasgos, sino saberlos administrar adecuadamente en cada uno de los escenarios. Entonces, puede ser que existan personas que tengan muchos rasgos del grupo A, pero que no tengan el trastorno. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque van a estar adaptados. Entonces es una persona predominantemente solitaria que poco necesita o poco disfruta de las relaciones interpersonales, pero ha tenido éxito social, ha funcionado académicamente, hace aportes a su comunidad, es consciente de sus limitaciones, espero que se acuerden de qué estoy hablando, tolera las dificultades, las adversidades de la vida de manera normal. Entonces esa persona puede que tenga rasgos de uno de estos tres o de los tres, pero no va a tener el trastorno de la personalidad como tal. Eh, Quiero contarles un caso clínico porque creo que con eso vamos a ilustrar varias de las cosas que hay que tener como aprendizaje de los trastornos del grupo A. Y ahí dejamos la chocita por los ermitaños, ¿no? Entonces, este caso clínico lo tuve, lo puedo contar porque pues cuento con autorización de la familia para hacerlo y además fue hace un tiempo importante ya. Venían afortunadamente de otra ciudad en la que yo ejerzo. Este paciente era una persona de unos veintitantos años, tal vez 25 ya por la mitad. Esta persona progresivamente hacia el final de la adolescencia, viniendo de un hogar en donde el papá tenía una profesión de la ingeniería con dos posgrados, si la memoria no me falla, o tres posgrados de una de las ingenierías, no voy a decir cuál obviamente, con mucho éxito laboral el señor. La señora, también ingeniera de la misma carrera, ella se había dedicado en parte pues al tema del hogar y no había ejercido mucho, pero digamos que apoyaba a su esposo en algunos de los negocios que gestionaban y digamos que había seguido muy cercana a la carrera. Entonces este muchacho pues había crecido en un ambiente académico de su casa bastante bueno, con un nivel intelectual alto. Eh, un muchacho que durante toda la vida había sido bastante aislado. Ellos lo calificaban como, ella lo calificaba como muy tímido, la mamá que fue la consultante principal, lo calificaba como muy tímido de toda la vida, pocos amigos en el colegio, no le gustaba mucho que lo pasaran a leer,
las tareas las hacía muy bien, con un muy buen rango intelectual. Y finalizando el bachillerato, tomó la decisión de no continuar estudiando en el mismo colegio. Se graduó por validación, obviamente validó, supera la carrera. Empezó varias carreras, todas las abandonó, ninguna fue capaz de terminarla. Terminó cogiendo una filosofía oriental, no recuerdo exactamente cuál, creo que algo del hinduismo, y, y se metió muy en profundo dentro de las cosas del hinduismo, creo que también iba como a yoga o algo así. Avanzó muy bien en yoga, pero empezó a tener inconvenientes con el profesor de yoga, con las otras personas. Quería como plantear, entonces le decían, mire, es que el profesor me dice que no se le entiende lo que habla, que él es muy raro. Empezó a vestirse con togas y utilizaba entonces a veces ropa como occidental combinada con togas. El lenguaje, entonces la señora lo traía, obviamente, porque pues, le preocupaba mucho que no haya terminado ninguna carrera, le preocupaba mucho qué iba a pasar cuando ella y el esposo faltaran. El señor no había venido a ninguna consulta. Entonces, cuando empezamos a investigar el asunto, las entrevistas, el muchacho, sí un lenguaje circunstancial, sí, pero pues las cosas que hablaba de su filosofía hindú uno iba y miraba y pues sí, sí estaban en el Bhagavad Gita y las cosas que decía de yoga sí eran de yoga, pero más bien inconexas, nada pues que cumpliera criterios de una idea delirante. La resonancia magnética de cerebro salió normal, los exámenes que se le hicieron para buscar infecciosas y para buscar alteraciones metabólicas salen normales. Entonces digamos que fuimos descartando las causas no psiquiátricas, claramente no tenía una psicosis, el funcionamiento era dentro de esto, no el de una persona con una psicosis, sino simplemente ese lenguaje extraño, esa incapacidad para relacionarse con las demás personas. No había tenido relaciones de pareja hasta el momento, nunca se dio la oportunidad en la consulta a pesar de que lo intenté de averiguar más o menos cuál era su orientación sexual o su actividad sexual. Y, y cuando ya pregunté yo, bueno, y el esposo, el papá, entonces la señora me decía que vivían en un edificio que entre otras cosas todo el edificio era propiedad y, y él vivía en otro apartamento. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo así que él vive en otro apartamento? Sí, es que él ha preferido mucho eso. Yo la verdad, doctor, desde que lo conocí, me llamó mucho la atención. Yo quedé enamorada de él porque en la universidad todas vivíamos flechadas de él. Ese tipo era una lámpara. Yo le pregunté, bueno, ¿a qué se refiere con lámpara? No, que era muy bien presentado y que además era el tipo más, pues las mejores notas en la facultad de ingeniería donde ellos estudiaban, que él era callado, aislado, entonces que más o menos con las amigas una vez como que hicieron una apuesta y ella fue la que fue a hablar con él y ella fue la que se lo terminó conquistando, si cabe el término, espero me entiendan lo que quiero ilustrarles. Y el señor se terminan enamorando y sí funcionan, tienen una relación de pareja, pero ella se terminó dando cuenta que él definitivamente prefería su soledad, su soledad, su soledad, al punto que terminaron en donde ella decía, mire, pues seguimos casados por él, por mi hijo, pero pues la verdad nosotros ya no tenemos una relación afectiva desde hace mucho tiempo porque él ha sido muy aislado y muy callado. Pero el señor muy funcional, con una empresa, como ven, con mucho éxito económico. Seguramente el papá tenía unos rasgos de la personalidad esquizoides, no había tenido relaciones de pareja distintas a la de la mamá del muchacho. Unos rasgos esquizoides bastante marcados. De hecho, que cuando el muchacho subía a veces a estar con el papá en el apartamento, ellos dos lo que me decía la señora, mire, se sientan a jugar en un Xbox que tienen y se sientan los dos y pasan horas juntos y casi no cruzan palabra. Piden una pizza, se la comen, están jugando Xbox los dos y luego mi hijo se baja y está conmigo otra vez. Entonces ahí vemos uno de los elementos que quiero empezar por señalarles, la heredabilidad. El papá probablemente tenía unos rasgos esquizoides de la personalidad bastante marcados, pero tal vez no cumplía con el trastorno esquizoide de la personalidad. Y el chico sí desarrolla, el joven sí desarrolla un trastorno esquizotípico de la personalidad. Y el motivo de consulta, el chico decía, yo no tengo nada que, sí, doctor, usted es muy formal, muy querido, pero pues yo no necesito que me ayude, yo no tengo nada, yo disfruto mi vida así. Cuando tratábamos de entrar a explorar el, bueno, ¿y qué va a pasar cuando tus papás no estén o cuando ya no haya el tema del dinero, qué va a pasar? Y entonces él, no, el dinero no es importante, las cosas materiales no son importantes, lo cual es cierto, obviamente, pero pues
desde que tengamos algo de sustento, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se desarrolló el trastorno y vemos el tema de la egosintonía, el paciente muy bien, pero el sufrimiento de la familia preguntándose qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Obviamente ese es el tipo de cosas en donde pues hay que entrar a ver cómo va la evolución, ¿cierto? No puedo hablar como caso cerrado, igual ya había pasado, digamos que uno de los momentos de mayor riesgo para la aparición de psicosis, pero no quiere decir que en algún momento, ya no tengo contacto, no pueda aparecer pues una psicosis como tal. Hay que hacer el seguimiento y estar muy presentes. Eh, el tratamiento es un reto muy grande con ellos porque muchas veces lo que hacemos son es manejos más bien de tipo conductual, entonces el esquizoide. Entonces, bueno, mira, si tú quieres que tu familia te siga apoyando económicamente y que puedas seguir con tus libros y tus videojuegos y tus cosas, entonces por lo menos dale gusto a tu mamá y trata de salir y compartir con ellos el fin de semana y almuerza con ellos y no almuerces en la habitación. Los demás días, mi señor, hay que tratar de hacer las paces con él, mirar. En algunos casos se utilizan medicamentos, sobre todo en el tema de los paranoides, pero recuerden, si estamos llegando a dosis altas de los medicamentos, hay que irse preguntando si entonces lo que yo estoy viendo no son creencias delirantes como tal y que ya estemos ya en el rango de una psicosis y no de un trastorno de la personalidad. La aproximación psicoterapéutica, obviamente la alianza, establecer alianza, que el paciente sienta que puede venir a hablar con el profesional. Eh, Estos son trastornos en los que si vieron predomina mucho la heredabilidad y lo temperamental, entonces a veces es más la psicoeducación que tenemos que hacer con la familia y los planes que deben hacer para cuando ellos falten, si van a tener fideicomisos, una albacea, alguien que les cuide, pues si hay algo como dejarles, cómo sustentarse económicamente. Eso es lo que tenemos con ellos. Para finalizar esta frase, Carlo Dossi, que fue un escritor y diplomático y arqueólogo italiano, vivió un tiempo acá en Colombia. Entonces él decía, ¿por qué tantos huyen de su soledad? Porque son muy pocos los que tienen la capacidad de disfrutar en compañía de sí mismos. Para que veamos que definitivamente todos tenemos que también ser capaces de sacar nuestros rasgos del grupo A y funcionar con ellos. Entonces, para los estudiantes de psicopatología de la Universidad de Caldas, ¿cuál va a ser la actividad? Tienen que ir al DSM, pegarle la repasadita y empezar a ir leyendo dentro del texto, no dentro del manual de criterios, sino dentro del texto, las características asociadas que soportan el diagnóstico y mirar por qué termina aislado el paranoide, por qué termina aislado el esquizoide y por qué termina aislado el esquizotípico. Muchas gracias.